para educar a un niño, ¿vale? Primero tengo que poder encontrarme con ese niño interior que tiene unas necesidades, porque me tengo que convertir también en el adulto que a lo mejor ese niño no tuvo. Leticia, qué importante es que como padres nos eduquemos también en escuchar a nuestros hijos de verdad. Los errores de los padres pueden convertirse en heridas de los hijos. No confundamos la validación con la manipulación, que en el fondo es utilizar esa estrategia para obtener una conducta de ese niño, ¿no? Todos los padres tendríamos que coger a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, y lanzarle ese mensaje de no me debes nada. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Formar en Valores. Mi nombre es Javier González, soy coach especializado en gestión de adolescentes, padres, madres y educadores. Y hoy, pues bueno, estamos con una invitada súper especial que os voy a presentar a continuación. Recordad siempre que nuestro proyecto Formar en Valores está dirigido a ofrecer herramientas a esos padres y a esas madres que necesitan fortalecer y gestionar de otra manera la relación con sus hijos. Recordaros también que YouTube es limitado. Por favor, seguidnos en vuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, donde os vamos a ofrecer herramientas prácticas y donde podéis hacernos comentarios. Trataremos de contestaros siempre. Vamos con nuestra invitada. Ella es Leticia Garcés. Leticia es pedagoga. Está especializada en parentalidad positiva. Ella nos va a contar ahora de qué va todo esto, pero sin duda os invito a quedaros porque va a ser un podcast muy, pero que muy especial. Leticia, bienvenida, qué placer. Leticia, una primera pregunta inevitable. ¿Qué es la pedagogía? Cuéntanos un poco cómo llegas a este mundo, ¿no? ¿Qué te atrae de ella? Cuéntanos un poquito sobre ti, porque estoy seguro que los papás y mamás están deseando conocerte un poco. Pues estaba pensando que cuando era adolescente sí que tenía un interés por la infancia, por los niños, por trabajar precisamente con los niños más pequeños. Y entonces anhelaba ir a otro país a trabajar con niños que tuvieran necesidades educativas especiales. Y entonces cuando tuve 20 años tuve la oportunidad de trabajar como cooperante en Guatemala. Y ahí sí que tuve un contacto muy directo con las heridas de la infancia. Esos niños que habían experimentado abandono, miedo, maltrato, violencia, y esas heridas emocionales que se iban generando en ellos, que no siempre con amor se curan, porque necesitan también un contexto seguro, bien tratante, ser acompañados, cubrir sus necesidades físicas. Y cuando con 20 años vi que necesitaba formarme, pensé que la pedagogía me podía responder a muchas preguntas que yo tenía. Qué bueno, fantástico. Leticia, cuando hablamos de parentalidad positiva, sobre todo para que los papás y mamás lo entiendan, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? Yo lo explico como la ciencia dirigida a la familia. Por eso bebe de muchas fuentes, como es la neurociencia, la psicología positiva, la educación emocional, todo lo que tiene que ver con la familia, que al final es muy sistémica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cerebro del niño, el cerebro del adolescente, los vínculos afectivos, los apegos seguros. Hoy en día contamos con muchísima ciencia y eso es maravilloso, y podemos entender que un niño es diferente a otro, pero que hay unas bases que todos necesitamos. Todos necesitamos crear un apego seguro, crear unos vínculos afectivos, una comunicación respetuosa, un espacio seguro, un entorno bien tratante, y esas son bases para que cualquier niño, niña o adolescente se pueda desarrollar de forma favorable. Y luego hay que adaptarlo a cada uno en concreto. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi hijo? ¿Qué temperamento tiene? Porque el temperamento es genético, hay que diferenciarlo del carácter, de la personalidad. Hay una información que traemos, y luego en base al ambiente que nos encontramos, digamos al clima familiar, al contexto social educativo, nos vamos a desarrollar de una manera o de otra. La genética siempre nos va a influir, nos va a condicionar, nunca determinar. Leticia, un adolescente rebelde es un niño herido. En muchos casos sí, la rebeldía puede ser una característica también del adolescente. Podemos recordar, ¿no? En la adolescencia nos encontramos con muchos cambios a nivel hormonal y a nivel cerebral. El cerebro entra como en obras
Y hay unos cambios que se dan, por eso se habla de poda neuronal. El cerebro empieza a experimentar muchos cambios y por eso en general son más impulsivos, más reactivos, menos reflexivos, toman decisiones sin valorar las consecuencias, son más vulnerables a los consumos porque buscan las experiencias novedosas, la curiosidad, experimentar. Por eso también pues, los consumos y, por ejemplo, la velocidad en la carretera, ¿no? Cuando se sacan el carnet, que también tiene mucho peligro, ¿no? Porque quieren experimentar pues, dopamina, ¿no? Ponerse un poco a prueba, al límite, asumir retos, riesgos, y todo eso es muy estimulante, ¿no? Pero todo eso tiene que ser acompañado, de ahí la importancia de los límites, ¿no? Entonces la rebeldía puede ser una característica del adolescente, algo también necesario para desvincularse de nosotros como padres, como figuras parentales, ¿no? Porque están desarrollando esa autonomía, esa independencia, ¿no? Ese descubrir que quizás puedo hacer las cosas por mí mismo, ya no soy un niño pequeño que me tiene que llevar de la mano, sino que empieza también a entender lo que es la libertad, que no es hacer lo que yo quiero, sino es saber qué es lo que me conviene y elegirlo. De ahí la importancia de ser bien acompañados durante la infancia. Entonces, en muchos casos la rebeldía va a ser una característica más de ese adolescente e incluso va a ser algo necesario para descubrir que quizás puedo hacer un camino sin tenerte tan cerca, ahora que en la adolescencia lo que más necesito es vincularme con mi grupo de iguales. Y en otros casos esa rebeldía pues puede ser un reflejo de una herida, ¿no? Que refleje daño emocional, ¿no? Pero desde luego ahora en la adolescencia que dicen cosas como eres la peor madre del mundo o bueno pues hay como mucho distanciamiento, ¿no? Hay que entender que cuando un adolescente se atreve a decirte eres la peor madre del mundo, ¿vale? O que hay un distanciamiento físico, emocional de los padres, hay que entender que ese adolescente, precisamente porque ha experimentado el amor incondicional, ¿vale? Tiene la confianza de decirte, ahora no te necesito. ¿Por qué no te necesito? Porque ya te he tenido. Y eso es maravilloso. Entonces hay veces que hay que entender que esos conflictos en la familia, si se entienden bien, si se acompañan bien, es una forma de separarse de nosotros porque necesitan descubrir si realmente pueden hacer un camino independiente a nosotros, ¿no? Pero que desde luego muchas veces cuando nos dicen eres una mala madre, no siempre es porque lo piensen, ¿vale? Sino porque tienen la confianza suficiente para saber que diciéndotelo no van a perder el amor incondicional. Es decir, sé que este enfado que tengo lo puedo compartir contigo y que tú me vas a saber acompañar, digamos, o sostener, porque yo en este momento no puedo o no sé. Fantástico. Muy bien explicado, fantástico. La verdad es que está genial. Leticia, así como si yo quiero tener una buena digestión, trato de tener una comida suave, que no sea demasiado copiosa. A ver cómo te pregunto esto, ¿eh? Si yo quiero crear, si yo quiero fomentar que mi hijo o hija adolescente sea equilibrado, sea participativo, tenga unos buenos cimientos, ¿a qué edad tengo que empezar a trabajar sobre él? Es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces, ¿no? Antes de ser madre, tengo que trabajar en mí. La maternidad empieza cuando tengo un bebé en brazos, ¿no? También la adolescencia, podremos hablar también de que la adolescencia empieza cuando tengo un bebé en brazos y no cuando entramos en la etapa en sí, ¿no? Pero la maternidad al final es una mirada hacia mí. Entonces, yo tengo que empezar conmigo, tengo que empezar con recolocar también mis emociones, mis miedos, mis inseguridades, ¿no? Tengo que trabajar con mi regulación emocional, con mis competencias parentales para luego poder trabajar las competencias emocionales. Cuando hablamos de competencia es la capacidad para manejar una situación emocional estresante, una situación que me puede desregular emocionalmente, ¿no? Entonces, una competencia es ser consciente de lo que siento, poderlo regular, tener la capacidad de empatizar contigo, pero también de poderme comunicar de forma asertiva, ser resiliente ante una situación adversa, difícil. Esas competencias emocionales yo las tengo que trabajar en mí como persona, ¿no? Que luego, al ser madre, lo tendré que trasladar en ese vínculo afectivo que voy a tener con mis hijos. Lo mismo el padre, entre nosotros como pareja, como equipo educativo, como familia, ¿no? Y
Todas esas competencias emocionales que las vamos trabajando en el día a día, en el conflicto, en lo cotidiano, en el desayuno, en la noche, es lo que los niños necesitan. ¿Cómo se gestiona una emoción cuando no tengo sueño, no tengo hambre y me están pidiendo que me vaya a dormir porque es bueno descansar, o que me alimente bien aunque no me guste lo que tengo que comer, o me tengo que lavar los dientes y ahora quiero jugar? Esas pequeñas situaciones que generan conflicto es el entrenamiento perfecto para la regulación emocional. Entonces, ¿cuándo hay que empezar? Pues hay que empezar antes de tener un hijo, porque al final la maternidad es preparar mi corazón para poder acompañar a otro ser, y para poderlo hacer necesito también estar como equilibrada, ¿no? O por lo menos ser consciente de que me genera enfado, que me genera miedo, que me genera tristeza, y no eliminar esas emociones que a lo mejor las podemos clasificar como negativas, que en realidad tienen su función y la función es maravillosa. Sentir rabia es maravilloso. Hay gente que no siente rabia y por eso está muy triste. Y hay gente que siente mucha rabia porque no está triste. Entonces, lo ideal es también poder saber por qué siento lo que siento y cómo manejarlo para estar equilibrada, ¿no? De ahí la importancia que muchas veces papá, mamá, reforzamos en este espacio, en este podcast, de aprender a validar lo que está sintiendo nuestro hijo, incluso lo que estamos sintiendo como padres, ¿no? Y es como una asignatura pendiente. Yo siento que es una asignatura pendiente el acompañar de verdad a tu hijo a que valide lo que está sintiendo, ¿no? Lo estás diciendo muy bien tú. Sí, la validación emocional, que a veces se puede confundir con la manipulación. Un niño cuando es pequeño necesita saber lo que siente, ponerle nombre y entender a lo mejor qué le ha generado esa emoción, ¿no? Entonces, a lo mejor el papá le dice, claro, es que te has caído, te has asustado, ¿verdad? Qué miedo, y te has enfadado porque no te ha gustado que yo no te quisiera comprar ese helado. Entonces, cuando tú vas poniendo nombre, el niño va entendiendo, pues claro, me he enfadado, esto es rabia, he sentido miedo, me he asustado, y son emociones que validamos porque el niño necesita entenderse, y se va a entender mejor si utilizamos un vocabulario emocional, ¿vale? Por eso la importancia de identificar las emociones, que eso es una competencia emocional, lo hacemos a través de ese momento cotidiano que lo aprovechamos, y desde una respuesta natural, una respuesta afectiva, una respuesta de acompañamiento, el niño entiende lo que le pasa. Pero hay veces que en lugar de validar lo que hacemos es manipular, y ese es el error. Cuando entramos en decirle lo que siente, pero a lo mejor yo también le digo, y me pongo muy triste porque cuando no me haces caso, la mamá está muy triste y tú te portas mal. Y cuando entramos en la manipulación es cuando, sin usar aparentemente la violencia, estamos también violentando, porque estamos condicionando a ese niño por miedo a perder el cariño de su madre, o por miedo a perder la aceptación, ¿no?, de su padre. Con lo cual hay que validar, porque el niño necesita poder identificar lo que siente, pero no confundamos la validación con la manipulación, que en el fondo es utilizar esa estrategia para obtener una conducta de ese niño, ¿no? Yo, al menos después de llevar 19 años ejerciendo como padre, debo confesar que me encantó recibir tu libro, ¿vale? Padres formados, hijos educados. Me parece un título fantástico porque, claro, todo lo que estás comentando, de hecho me he apuntado 4 cositas para preguntártelas, porque de verdad que me ha impactado el contenido del libro, donde dan muchas piezas, muchos ejercicios, mucho contenido práctico, realmente práctico. Pero claro, qué importancia de formarnos como padres, ¿no? Si es que el título no puede ser más significativo. Padres formados, hijos educados. ¿Qué tiene que hacer un padre, una madre, como hemos dicho, cuando empieza a tener esa necesidad de ser padre y ya consigue ser padre, experimentar la maternidad? No se puede quedar ahí. Sí, es verdad que para ser padre no hay que aprender nada, porque en padre te convierte tu hijo. Pero para ejercer el rol educador, educativo, ¿no?, en esa relación filial, entonces sí que necesitamos formarnos, más que nada porque sabemos ser hijos, pero no sabemos ser
padres, entonces hay una responsabilidad y la responsabilidad va más allá de cubrir las necesidades físicas de tus hijos, ¿no? Ese libro lo que propone es un orden natural. Si yo lo que quiero es que mis hijos sean educados, y cuando hablamos de ser educado nos referimos a tener unos valores, unos principios, saber convivir en sociedad, tener habilidades sociales, competencias emocionales, estar bien formado, ¿no? Si yo lo que quiero es que mi hijo tenga una buena educación, sea una persona disciplinada, tenga esa capacidad de convivir, de socializar, entonces me tengo que preguntar si yo realmente tengo las herramientas, el conocimiento para poderlo hacer, porque si no voy a tirar de la propia información de mi experiencia, ¿no? Y es verdad que también cuando hablamos de los traumas complejos, ¿no? Que se habla también de los traumas transgeneracionales, ¿no? Que la ciencia ha demostrado que los traumas también se pueden heredar de generación en generación, se hereda un poco la vulnerabilidad ante las situaciones estresantes, ¿no? El cómo manejamos las situaciones difíciles. Eso es una información que también la estamos transmitiendo, con lo cual mi infancia va a condicionar el tipo de crianza que yo voy a llevar a cabo, porque al final es una forma de relacionarme con un otro, ¿no? Desde cómo se han relacionado conmigo. Entonces ese libro lo que propone es, si tú lo que quieres es un hijo educado que tenga la capacidad de conducir su propia vida, ¿vale? Vas a tener que guiarlo, pero para poderlo guiar vas a tener que actualizar tu información, porque si no vas a tirar un poco de creencias limitantes. Si tú piensas que el niño cuando llora te manipula, entonces cuando tu hijo llore, en lugar de validarlo, acogerlo, acompañarlo, a ayudarle a que se calme, a darle su tiempo para que pueda regularse, lo que vas a hacer es ignorarle, porque entiendes que si no te está manipulando, y eso es un error. Entonces, ¿los niños pueden manipular cuando lloran? Sí, pero lo han aprendido como una estrategia de supervivencia porque no han tenido el acompañamiento de sus padres. Pero en principio un niño cuando llora es porque lo está pasando mal, porque no consigue regularse, porque no encuentra en el entorno o en la relación elementos que le permitan regularse, y entonces pues a lo mejor le exijo algo que no me puede dar, porque si el cerebro para formarse necesita entre 20 y 30 años, para formarse, ese niño de 3 años, de 6 años, no tiene, madurez suficiente como para hacer una regulación emocional, y menos si no le hemos enseñado. Entonces también hay que revisar cuáles son mis creencias y entender que si yo quiero un hijo que pueda conducir su vida, tengo que poderlo guiar durante unos años, y además en diferentes etapas. La etapa de bebé, que son más cuidados para crear apego seguro, la etapa un poco de infantil, que es mucho acompañamiento, mucha instrucción, hábitos, rutinas, valores, ejemplo, comunicación, y la etapa adolescente, que es cuando si has hecho bien las tareas, puedes confiar que aunque aparentemente a lo mejor no ves los frutos de tu trabajo, entiendes que ese distanciamiento también es parte de su proceso madurativo. Totalmente de acuerdo, Leticia. Hay una parte que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es esa parte de que si no te formas como padre, estás condenado, como padre, como madre, estás condenado a repetir tus patrones, a volver a repetir tus creencias limitantes, como has dicho, y que se activen tus memorias cada vez que hay un estímulo, ¿no? Con lo cual, lo que vas a hacer es crear un clon de ti de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Incluso, claro, si tu pareja además hace lo mismo, claro, creamos ahí un compendio que no sabemos muy bien el resultado, porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Nadie ha educado con tus creencias, con tus limitaciones y con las de tu pareja a un ser humano. A ver qué sale. Entonces, claro, entiendo que este libro nos ayuda a evitar que sea una lotería, ¿no? Sí, porque al final nos acercamos a la neurociencia para entender cómo funciona el cerebro de un niño y el cerebro de un adolescente. Nos acercamos a la inteligencia emocional para entender cuáles son esas competencias emocionales que necesitamos practicar en el día a día. Y luego también es mucho de sentido común. Porque hay veces que tú tienes una intuición, y esa intuición también hay que ponerle atención. Pero lo que no hay que hacer es improvisar. Educar de cualquier manera, a ver lo que sale, ¿no? Sino que hay que tener un conocimiento con respaldo científico, hay que tener también una experiencia, y luego también tú como persona escucharte y decir qué es lo que yo también siento, porque eso también es muy valioso, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Que en el día a día nos equivocamos muchas veces y siempre se dice que bueno, pues los errores son parte del aprendizaje, que equivocarse es necesario, pero una cosa es que yo me equivoque sabiendo lo que tengo que hacer. Y otra cosa es que continuamente me esté equivocando porque no hago más que improvisar y al final me equivoco, pero porque no tengo una estrategia o un conocimiento en el que me esté basando, ¿no? Entonces, la diferencia es que si sé lo que tengo que hacer porque me formo, porque leo, porque puedo leer libros más científicos, más de divulgación, pero más o menos sé que me tengo que comunicar de una forma asertiva y aunque en el momento no he sido capaz, pues ahora sé que lo que procede es buscar la reparación, buscar el diálogo, buscar un poco la conexión con mi hijo, ¿no? Pero si me equivoco porque estoy todo el día haciendo ensayo y error, entonces ese error no va a generar un aprendizaje, va a generar una herida. Y esa es la gran diferencia, que los errores de los padres pueden convertirse en heridas de los hijos. Y ahí también, como padres, tenemos que hacer como una autocrítica, ¿no? Y decir, ¿y si le pido perdón, pierdo autoridad como padre, ¿no? Y yo siempre contesto, no. Si tú te disculpas, pides perdón, reparas la relación, hablas de ello, lo que haces es recuperar la autoridad que ya la habías perdido. Porque en esa situación, en ese conflicto, cuando a lo mejor habéis acabado a gritos o tratándoos mal por ambas partes, lo que hay es una pérdida de confianza en la relación y un distanciamiento en el vínculo. Entonces, reparar de alguna manera es un acto de responsabilidad. Muy interesante todo esto, Leticia, realmente interesantísimo. Estamos hablando de errores de los padres, estamos hablando de traumas. Yo, leyendo tu libro, ojeándolo, buscando siempre esa información que a mí me despierta, ¿no? Encontré en una página un enunciado que me encantó y es: los niños que se sienten bien actúan mejor. ¿Qué importancia es que como padres entendamos este concepto, verdad? Sí. Sentirse bien no está relacionado con sentir solo emociones agradables o positivas, porque yo puedo sentir miedo o sentir rabia, pero al mismo tiempo contar con el acompañamiento de un adulto, de un referente y poder experimentar ese miedo sin sentirme desprotegido. Eso también sería sentirme bien. Cada emoción tiene una función. En las básicas, la alegría, ¿para qué es? Para celebrar, ¿no? Éxitos, ¿no? Para compartir con mi entorno, ¿no? Un logro, para agradecer algo bueno que me ha pasado, ¿no? La rabia tiene que ver mucho también con reivindicar algo injusto, ¿no? Algo que me parece que no está bien y entonces desde la rabia lo voy a reivindicar, ¿no? La tristeza para transitar duelos, pérdidas, para tener una energía baja y poder recuperar una situación que me tiene como muy desanimada. Y cada emoción tiene su función. Pero me puedo sentir bien sintiendo miedo y bien sintiendo alegría. La diferencia es que la alegría es mucho más agradable de sentir, la comparto, estamos hablando de noticias que me han pasado que son buenas y el miedo a lo mejor pues es una oportunidad también de practicar la confianza. Cuando yo tengo miedo me quedo bloqueado, no actúo, ¿no? Dejo que la situación me domine o busco ayuda, me acerco a una persona que me transmite confianza, hablo con mis padres. Esos son también competencias emocionales, ¿no? Porque hay una frase que dice, ¿no? Hazlo aunque tengas miedo, ¿no? Hazlo con miedo, ¿no? Bien, pero eso lo puedo hacer si antes me he hecho consciente del miedo, si he decidido confiar en mi entorno, si he podido hablar de ello, ¿no? La importancia también de poner palabras a las emociones que siento, ¿no? Entonces, cuando un niño o un adolescente se siente bien acompañado, identifica sus emociones, las sabe cómo recolocar, sabe qué hacer con ellas, ese niño o niña que se siente bien actúa mejor porque es como un reflejo natural de cómo me siento internamente. Estoy como, digamos, equilibrado, confiado, tranquilo, en paz, ¿no? Y entonces mi comportamiento es mejor. ¿En qué sentido? ¿Me porto bien? No solamente, sino que tomo mejores decisiones, no me pongo tanto en riesgo, sé hablar de lo que siento, sé pedir ayuda, sé comunicar lo que necesito, sé escuchar también
aceptar el buen consejo, porque hay veces que también el adolescente, por la etapa, no acepta los consejos de los padres tan fácilmente, pero si ha aprendido a escuchar porque ha sido bien escuchado, entonces también sabe que a lo mejor sus padres o lo que piensan sus padres es algo bueno que tiene que tener en cuenta. Entonces también eso es importante, ¿no? Me siento bien independientemente de la emoción que yo esté sintiendo, y eso hace que la forma de relacionarme y de interactuar sea mejor. Y en ese mejor, entonces las decisiones que estoy tomando me van a hacer mejor. ¿Sí? Papá, mamá, hablamos de escuchar a nuestros hijos. Son temas recurrentes, ¿no? Pero cada invitado aporta un valor diferencial. Leticia, qué importante es que como padres nos eduquemos también en escuchar a nuestros hijos de verdad. Sí, y habría que preguntarse qué tanto me escucho yo. Es decir, porque el cuerpo habla todo el tiempo, ¿no? Dice esa frase, ¿no? Que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, claro que hay que hablar. Y muchos papás, lógicamente, tienen una historia de vida. Y ellos son los primeros que no han sido escuchados. Ellos son los primeros a quienes no se les ha validado, a quienes no se les ha acompañado. Entonces, cuando sus bebés lloran, se ponen nerviosos, porque también su sistema nervioso se activa ante una situación que no pueden manejar, y queremos calmar al bebé, pero al bebé no hay que calmarlo. Al bebé hay que darle un entorno, un contexto, un cuerpo calmado que facilite el encontrar esa calma. Cuando un niño tiene una rabieta, cuando un niño está llorando, cuando un niño le acabas de llamar la atención y entonces hay una situación tensa, ese niño no necesita calmarse, sino que llegará la calma cuando le demos la oportunidad de experimentar eso en un entorno seguro. Entonces el concepto es otro, no es yo te calmo a ti, sino entiendo que tienes que llegar a la calma, entonces voy a ver si te puedo ofrecer algún elemento que te aporte esa calma. A veces es el espacio, con menos estímulos, con menos personas, en un parque, ¿no? Que a veces hay mucho niño y necesitamos apartarnos para tener menos estímulo, menos ruido, menos movimiento, ¿no? Yo misma, mi lenguaje no verbal, cómo me estoy comunicando, cómo le estoy mirando, cómo me estoy sintiendo, todo eso es un espacio seguro que le permite a ese niño decir, bueno, no estoy en peligro, creo que me puedo calmar, porque también tiene que ver con la amígdala, que es la parte del cerebro donde están las emociones, donde se generan las emociones, que se activa ante situaciones que percibe como amenazantes. Entonces, esa amígdala tiene la función de activar todo el sistema nervioso para que el niño se ponga a salvo. Por eso muchos comportamientos disruptivos, comportamientos que los mueve la rabia, tienen que ver con la percepción de inseguridad del niño. Me siento inseguro, mi sistema nervioso se activa porque yo no sé diferenciar si lo que tengo delante es un león depredador que me quiere comer, o es mi madre que tiene en ese momento una cara de enfadada, o es mi padre que de repente me está haciendo sentir miedo porque a lo mejor lo que me está pidiendo, aunque tenga que ver con mi necesidad, con mi cuidado, ¿no? Con a lo mejor el ir a descansar o el vestirme por la mañana, aunque sea parte de mi desarrollo, en ese momento no tengo la capacidad de aceptar esa frustración. Entonces, a veces hay que entender que muchos de los comportamientos tienen que ver más con el cerebro más reptiliano, con el cerebro más reactivo, más primitivo, que con una parte frontal que analiza, reflexiona, entiende, comprende, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en cuenta esa información, dices, vale, esto no es solamente un mal comportamiento, este es un comportamiento desregulado emocionalmente. Entonces, claro que lo tengo que atender, tengo que poner límites, tengo que acompañarlo, pero desde otra mirada. No es mi hijo portándose mal, ¿vale? Y si no hago algo de inmediato se va a convertir en un adolescente que delinque, ¿sí? Sino que esto tiene que ver mucho con cómo se está sintiendo y con cómo se está regulando, ¿no? Totalmente. Leticia, hablábamos esta mañana. Es un tema que estoy seguro que muchos padres y madres van a querer que hablemos, por eso lo vamos a tratar. Pero esta mañana, de forma espontánea, cuando estábamos tomando ese café, hablábamos, ¿no?, de que toda esta seguridad que los niños necesitan, toda esta forma de acompañarlos, todo esto se tambalea muchísimo cuando un padre o una madre se acerca a ti un día y te dice, o incluso en sesión, ¿no?, te dice, oye, mira, estamos pensando en separarnos. Estamos pensando en separarnos, mi pareja y yo, y cómo hacerlo para que sea lo menos dañino para los hijos.
Esa es una pregunta que sí que la hacen mucho. Nos queremos separar y queremos saber cómo hacerlo para que afecte lo menos posible, ¿no? Entonces hay que partir de la base que afectar va a afectar, porque para un hijo sus padres es su todo. Y entonces es su paraguas, es su tejado, es la estructura que les da seguridad. Y el problema no siempre es el hecho de que se separen, sino el que vean que no se hablan bien, que no se respetan, que no hay cariño entre sus padres. Porque cuando unos padres se separan, la familia, digamos, se transforma en otro modelo de familia. Una familia de padres separados. Pero si esos padres siguen entendiendo que son un equipo educativo, que se tienen que comunicar, coordinar por los hijos, lo que pasa es que si eso no estaba cuando vivían juntos, es más difícil que lo tengan una vez que se han separado, porque por algo se han separado, porque no han conseguido a lo mejor tener una buena comunicación, ¿no? Entonces sí que los niños lo que necesitan es ver que hay cariño entre sus padres, porque si no les hace mucho daño y a veces se generan lo que son crisis de conflicto de lealtad, ¿no? ¿Con quién estoy? ¿Con mi padre o con mi madre? ¿No? Pues cuando estoy con mi padre, a lo mejor quiero estar con mi madre, y cuando estoy con mi madre quiero estar con mi padre, y luego pues es verdad que sí que hablábamos de que a veces acabamos como no sabemos cómo estar, comprando cosas en exceso, ¿no? Para sentir que no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Es difícil porque además cada caso es único. Y entonces habría que analizarlo. A los niños les da mucha seguridad ver a sus padres seguros de sí mismos, fuertes en la pareja y con la capacidad de resolver sus diferencias. Y ahí es donde fallan las competencias emocionales. Sí, porque cuando hay un divorcio, una separación, y esto lo comentábamos, y además haces una referencia en tu libro también, acudo de nuevo a él porque me parece muy interesante, que decías de alguna manera que, claro, a la hora de trabajar con los hijos, de gestionarlos, de seguir educándolos, de seguir mostrándoles cariño cuando hay una separación, un divorcio, no se trata de comprarlos, no se trata de voy a comprar cosas a mis hijos para, por una parte, competir con mi pareja, pero por otra parte para seguir ganándome su afecto, ¿no? Y es algo que comentas en ambos libros, hay un poco, ahora hablaremos del segundo, que también me parece fantástico, ¿no? Dame tu opinión al respecto. ¿De dónde surge esa necesidad de comprar el amor de los hijos? El amor es incondicional y siempre es de padres a hijos, no de hijos a padres. Mi hijo no me tiene que querer, sino que mi hijo, digamos, va a responder al amor que yo le doy a través de límites, acompañamiento, y digamos todos los valores que yo le voy a ir transmitiendo, ¿no? Pero también entiendo que los papás cuando se separan tienen miedo. Es más difícil educar por libre sin poderme coordinar con la pareja porque a lo mejor tenemos mala relación. Entonces yo entiendo que los papás hacen lo que creen que es mejor desde ese deseo de hacerlo bien, aunque los resultados no sean buenos. Entonces sí que lo que quiero transmitir es que entiendo que muchas veces los papás lo queremos hacer lo mejor posible, pero que no basta esa buena intención, no basta, porque el niño lo que necesita es algo que parte de una, digamos, de una reflexión, no de un corazón que en ese momento está sintiendo miedo, inseguridad. Entonces, ¿qué necesita mi hijo? Necesita, hemos dicho, unas bases, un apego seguro. El apego seguro se genera el primer año de la vida de un bebé. El primer año, ese bebé ya sabe si puede o no confiar en esa figura de referencia que todavía no sabe que es su padre o su madre. Y luego, desde esa información, va a poder establecer mejores relaciones con el entorno de iguales y va a poder confiar en sus referentes, digamos, escolares y en otros adultos del entorno. Entonces, cuando yo tengo esa información antes de llegar a la adolescencia, puedo corregir muchas cosas y puedo también recolocar en mí mi propia experiencia de niña. Porque todos tenemos un niño o una niña interior que tiene que ser también escuchado, que tiene que ser acompañado, que a veces nos tenemos que escuchar y transmitir una mirada compasiva, y por qué sales ahora con esta inseguridad y qué necesitas que yo en este momento te diga o te escuche. Entonces, el entender que para educar a un niño, ¿vale? Primero tengo que poder reencontrarme con ese niño interior que tiene unas necesidades, porque me tengo que convertir también en el adulto que a lo mejor ese niño no tuvo.
Pero no juzgando a los padres, sino comprendiendo que me dieron lo que sabían, me dieron lo que podían, me dieron lo que entendían, y yo ahora como adulto, si me he formado, he aprendido, pues a lo mejor me tengo que dar como adulta lo que como niña sigo necesitando. Me quedo alucinado. Acabas de decir que nuestros hijos no nos tienen que querer, pero sin embargo todos los padres buscamos eso incansablemente. Amplía esto, por favor, para que nuestros padres y madres lo interioricen, ¿no? Que no nos tengan que querer es porque hay un orden natural y es yo como madre y como padre tengo el privilegio de crear un apego y un vínculo afectivo y ahí digamos que el amor incondicional es como inherente, ¿no? Es una respuesta natural de ese rol de madre. Y entonces ese hijo no me debe nada. No me tiene que pagar absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que su forma natural de responder va a ser desde el amor, porque lo ha recibido. Entonces, mis hijos no me tienen que querer, pero mis hijos van a responder al amor de forma natural. Por eso es tan importante educar en los buenos tratos. Educar en el buen trato es saber qué es lo que ese niño, ese adolescente necesita para desarrollarse. Entonces, el buen trato es poner límites. El buen trato es, cuando tengo que llamar la atención, hacerlo desde un punto equilibrado. Poderme comunicar de una forma respetuosa, aunque yo también en un momento dado esté perdiendo los papeles y me pueda desregular, pero estoy haciendo ese esfuerzo por comunicar las cosas con el respeto que creo que mi hijo necesita recibir y el que yo también me tengo que dar. Porque al final la comunicación asertiva tiene que ser con parte del respeto que yo me tengo y el respeto que tú te mereces y que yo te doy, ¿no? Pero sí lo que quiero decir es que el amor que los hijos nos devuelven es una respuesta natural al amor que han recibido. Por eso es el amor incondicional que a veces cuando castigamos entra en peligro. Todos los padres tendríamos que coger a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, y lanzarle ese mensaje de no me debes nada. Eso puede ser una conversación bonita un día en familia, ¿no? Pero creo que más que tener esa conversación es que tú al tenerlo claro, en realidad no esperes nada. La típica frase de con todo lo que he hecho por ti y así me lo pagas, ¿no? Si lo llego a saber, ¿no? No te doy o no hago o con lo que yo me sacrifico por ti. Claro, yo no me sacrifico por ti, sino que yo renuncio a cosas por amor a ti. Pero en esa renuncia no hay un sacrificio como tal, sino que hay una elección. Yo estoy eligiendo renunciar. Pero también te digo que así como que hay veces que renuncio a cosas desde el amor y te lo doy a ti porque creo que es bueno para ti, igualmente también te niego cosas porque no estoy dispuesta a renunciar a todo. Entonces, ahí está el equilibrio, ¿no? Te lo doy encantada y cuando te tengo que negar algo, te lo niego encantada. ¿Sí? Porque te lo niego a ti y me lo doy a mí. Otras veces me lo niego a mí para podértelo dar a ti. Y luego hay etapas. La crianza al principio es muy desgastante, hay una renuncia de sueño, hay cansancio y agotamiento porque los cuidados son así, luego van creciendo, a lo mejor ya consigues descansar, pero la crianza, el trabajar con la conducta del niño puede ser también agotador y luego llega la adolescencia, que tienes otras preocupaciones, ¿no? Igual ya te recuperas ese tiempo que antes no tenías, esa libertad, pero tienes otras preocupaciones, ¿no? Cada etapa tiene lo suyo, pero hay un orden natural que hay que respetar. Sí, sí, es totalmente cierto. Estás hablando o estamos hablando de etapas, de crecimiento, estamos hablando de adolescencia. Quizá algo que yo como padre también he experimentado y que muchos padres también me comentan precisamente es ese momento en el que nosotros, y me lo tenía apuntado porque digo, no puedo evitar, no puedo pasar, se lo tengo que preguntar, ¿por qué muchos adolescentes sientes tú que se encierran en sus emociones? ¿Por qué no nos dejan acompañarlo? ¿Y cómo como padres y madres podemos acompañarlo? Porque es uno de los grandes desafíos, ¿no? Acompañar a nuestros hijos cuando se encierran emocionalmente, no solo en sus cuartos, sino emocionalmente. ¿Cómo acompañarlos ahí? Porque es el gran dilema de los padres y las madres, ¿no? Hay que entender que cada hijo tiene una personalidad única. Y es verdad que
hay hijos que no necesitan hablar tanto de lo que sienten porque por su forma de ser son más introvertidos, expresar lo que sienten, lo que piensan, no es algo que hagan habitualmente, o sea que se ve claramente que ese niño quizás desde bien pequeño era un niño más introvertido, no era tan expresivo, hay otros que sí lo son, entonces cuando ha habido alguien que desde bien pequeño comunicaba, lo hablaba todo, era muy expresivo y de repente igual llega la adolescencia y se encierra, pues podemos decir igual es algo transitorio o algo le está pasando porque no lo estoy reconociendo. Pero es verdad que hay adolescentes que a lo mejor no necesitan tanto hablar, expresar, contar y las madres a lo mejor preguntamos, ¿no? ¿Qué tal en el instituto? ¿Qué has hecho? Y a lo mejor tampoco cuentan demasiado, pero es como que no me parece extraño porque en realidad él es así. Y eso también hay que respetarlo. Hay que respetar cuando tenemos hijos que por forma de ser no son tan comunicativos, porque eso no refleja el malestar, ¿vale? Sino que es una forma de ser. Otra cosa muy distinta sería cuando no los vemos bien y lógicamente no llegamos a ellos a través de un interrogatorio, lógicamente no conseguimos que se abran y entonces tenemos que estar pues más observantes, disponibles. A veces en lugar de preguntar cómo estás, oye, voy a ir a tal sitio, voy a ir a sacar el perro, ¿me acompañas? ¿Vienes conmigo? He pensado hacer tal cosa, ¿vienes conmigo? Y a lo mejor crear espacios para que de forma natural te conectes emocionalmente, te sientas cómodo y a lo mejor pueda surgir una conversación que si la busco directamente no la voy a conseguir porque ese hijo se va a sentir a lo mejor confrontado o muy observado o muy acorralado y eso lo bloquea, lo cierra, le hace protegerse, ¿no? Entonces también hay que diferenciar entre una personalidad que a lo mejor ahí puede sufrirlo más esa madre o ese padre que desea comunicarse con sus hijos y no encuentra por forma de ser esa respuesta. Eso es una cuestión más de aceptar a mi hijo tal y como es y no forzar al cambio. Y luego otra cosa muy distinta sería que yo realmente no le veo bien y no consigo llegar a él, ¿no? Entonces también hay que ver hasta qué punto puedo yo hacer esa labor educativa o tengo que pedir ayuda externa, ¿no? Claro. Papá, mamá, espero que estéis tomando pequeñas notas de esas estrategias que podemos llevar a cabo porque son muy interesantes. Otra pregunta que yo tenía apuntada que te quería hacer después de hojear el libro, el primero y el segundo, que ahora hablaremos de él, que no es menos importante, son precisamente, como dices, esas señales tempranas que podemos observar en preadolescentes, porque muchas veces, como dices, no llegamos a ellos, pero ¿qué señales tempranas podemos observar que dices, jo, esto estará triste mi hijo? ¿Cómo podemos identificar todo esto, no? Si tiene ansiedad, si está sometido a mucha presión, ¿qué señales tempranas podríamos ofrecerle como estrategia, ¿no? Para que nosotros como padres podamos aprender, por supuesto. Generalmente las señales muchas veces son síntomas, ¿vale? Podemos observar, ¿no? Ansiedad, ira, malestar, tristeza, depresión, estrés, a lo mejor que está muy aislado en su habitación o que está muy poco en casa o que apenas habla o que tolera muy mal la frustración cuando marcamos un límite o le negamos algo o pasa mucho tiempo con el móvil o con el ordenador, cuando tampoco tiene conversaciones con los padres, es decir, conversaciones triviales, cuando no participa en actividades familiares, cuando está muy aislado, bueno, pues pueden ser, bueno, pues síntomas o alarmas que podamos observar y que digamos es algo transitorio, tiene que ver con el paso por la adolescencia o es algo que me tengo que preocupar. Eso nos puede dar información. Pero para mí algo a tener en cuenta es si las competencias emocionales que hemos trabajado en la etapa anterior realmente se están reflejando. Entonces, ¿qué son competencias emocionales? A mí me gusta hablar las 5 de las que habla Rafael Vizquerra, que es el que consideramos el padre de la educación emocional, que es un mentor y es un referente para muchos que trabajamos desde la educación emocional. Él habla de 5 competencias emocionales: la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y la competencia de vida y bienestar. Son 5 competencias que las podemos tener así como referencia.
En esas competencias que hemos aprendido a poner nombre a lo que siento, a saber regular, que muchas veces hemos podido enseñar estrategias muy concretas, la respiración, por ejemplo, hacer mindfulness, ¿no? Juegos para poder practicar la educación emocional, cuentos para poder hablar de emociones diferentes, y eso lo hemos podido trabajar en la etapa anterior. Cuando llega la adolescencia, si yo no estoy poniendo en práctica esas competencias emocionales, a mí eso me preocupa más que en realidad poder observar en un momento dado ansiedad. Porque tú en la etapa anterior has tenido que aprender a identificar cuando te sientes mal, cuando estás inseguro, y que eso no es malo si lo compartes, si pides ayuda, si hablas de ello, si de alguna manera pones en marcha esas competencias emocionales para combatir esa inseguridad. Entonces, para mí realmente lo preocupante es que un adolescente no ponga en marcha recursos emocionales que ha podido aprender en la etapa anterior. Porque si tengo ansiedad, es porque no estoy sabiendo manejar una situación. Si el miedo me está paralizando, es porque no tengo resiliencia suficiente, por ejemplo. Si estoy solo, aislado y me siento realmente poco querido, tengo baja autoestima, es porque no estoy a lo mejor sabiendo manejar una situación del instituto que me está generando esas emociones. Entonces, yo separaría los síntomas, ¿vale? Y por otro lado, porque ese adolescente no está poniendo en práctica algunos recursos que se supone que ha aprendido en la etapa anterior. Y ahora la pregunta que nos haríamos es si mi hijo realmente llega a la adolescencia con recursos emocionales o sin ellos. Es justo la pregunta que te iba a hacer. ¿En qué medida podemos participar de forma muy activa en que de verdad nuestros hijos lleguen con esas herramientas bien trabajadas a la época de la adolescencia, ¿no? Que es donde se va a provocar ahí un mare magnum de cambios? Como padres, ¿cuáles serían las 2 o 3 pautas concretas que si las aplicamos sabemos que el porcentaje de éxito se va a multiplicar? Primero, entendiendo que la educación emocional no se puede confundir con la educación permisiva, que la educación emocional es una ciencia que lo que hace es asentar las bases para que ese niño realmente se conozca lo suficiente para que pueda manejar sus emociones y manejarse también, digamos, en el grupo, en el entorno, en la interacción, poder identificar lo que yo siento, identificar lo que tú sientes y adaptarme un poco a una situación que me pueda generar malestar y tener esa capacidad también de superarme, de fortalecerme. Al final la resiliencia, que es enfrentarme a una dificultad, a una adversidad y salir fortalecido de ella, ¿no? Pasar por el fuego, pero al mismo tiempo pues salir con un aprendizaje, ¿no? Explicado de forma muy sencilla. ¿Qué pasa? Que muchos papás, muchas mamás están confundiendo la educación emocional con la permisividad. ¿Por qué? No es que ellas quieran ser permisivas, no es que hayan decidido yo voy a ser permisiva, es que lo que tienen claro es que no quieren ser autoritarias. Y el problema no es tanto lo que están haciendo, sino de lo que están huyendo. Están huyendo del autoritarismo porque como hijas o como hijos han experimentado un daño emocional. El autoritarismo no solamente es porque lo digo yo y punto, sino es una figura parental a la que no te puedes acercar porque cuando te acercas sientes miedo, porque sientes que no te quiere, porque no te escucha, porque nunca es suficiente, porque si saco un 8 tiene que haber sacado un 10, un padre muy exigente, o porque nunca se me va a reconocer, porque una cosa es no premiar por los resultados, pero sí reconocer el esfuerzo y celebrar conmigo también los éxitos, porque aquí he llegado porque he trabajado mucho, ¿no? Entonces, el problema no es que una madre o un padre sea permisiva, sino que ¿por qué huye del autoritarismo, ¿no? Porque en realidad hay una herida emocional, porque no me he sentido escuchada, no me he sentido validada, no me he sentido bien acompañada. Entonces yo ahora a mi hijo le voy a dar todo lo que a mí no me han dado de pequeña. Y claro, ese darles todo sin haber hecho una sanidad o un trabajo terapéutico o el recolocar todas esas emociones, pues hace que me pase como un péndulo, ¿no? De un extremo a otro. Y tan malo es ser autoritario
como ser permisivo. De hecho, la violencia filoparental, que también podemos hablar un poco de este fenómeno, ¿no? Que sabemos que existen entre 4.000 y 5.000 casos judicializados en España cada año, aparte de la cifra negra, que es todos los casos que no se denuncian, porque para resolver ese problema muchas veces hay que pasar por denunciar a un hijo que está ejerciendo violencia sobre mí. Es la violencia ascendente, ¿no? de hijos a padres. Y a veces se piensa que es ese hijo que maltrata porque ha sido maltratado, pero no tiene nada que ver. Generalmente es más la educación permisiva la que genera que la falta de límites, el no haber tolerado esa frustración, el no haber recibido un no a tiempo, hace que en cuanto me tienes que poner un límite en la etapa adolescente, yo no sepa regularme, y ahí es donde se genera esa violencia de hijos, generalmente a madres, ¿no? Que se da mucho más en familias monoparentales, donde ha habido una educación muy permisiva, muy sobreprotectora, y la verdad es que han recibido mucho amor y mucho cariño. Esa es la realidad. Pero es que hay que entender que el amor se refleja a través de los límites. Te doy esto porque es bueno para ti y te niego esto porque también es bueno para ti, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil dar porque recibes una respuesta mucho más agradable de tu hijo, ¿vale? Que negarle algo, porque al final vamos a vivir un conflicto inevitable y necesario. ¿Tenemos los padres miedo al conflicto con nuestros hijos cuando ese conflicto tiene como origen el que yo tengo que decir no? Tenemos miedo a ser juzgadas como malas madres. Tenemos miedo a que nuestros hijos no nos quieran, como decíamos, ¿no? A que no nos correspondan. Al conflicto en general, también porque lo evitamos. Y lo evitamos porque no tenemos realmente la capacidad de manejar el conflicto. Entonces, yo siempre digo que el conflicto es digamos, el lugar de entrenamiento de tus competencias emocionales. Cuando hay un conflicto en un padre, una madre y su hijo o su hija, tú tienes la oportunidad de trabajar tu regulación emocional, tu comunicación asertiva, tu empatía, tu capacidad también de observar un poco el comportamiento de tu hijo y entender que igual en ese momento no está receptivo para que tú puedas comunicarle ciertas ideas o disciplinarlo en un momento dado. ¿Por qué? Porque no está receptivo. Entonces también saber que hay un momento mejor que otro, que hay un estado emocional mejor que otro, que a lo mejor su cuerpo no está respondiendo. Entonces todo esto cuando tú lo trabajas, ¿qué ganas? Seguridad en ti misma, autoestima, ¿vale? La capacidad de acompañar muchas veces desde el silencio. Porque ahora mismo si no estás receptiva, entonces no es el momento de que yo te diga, digamos, lo que te tengo que decir. Entonces, renuncio a decirte en este momento lo que te quiero decir, es decir, trabajo conmigo, porque sé que hay un mejor momento y un mejor estado emocional que es el que voy a generar para que tú me puedas escuchar, porque es tan importante lo que tengo que decirte, quiero que aprendas con esto, quiero que aprendamos con esto, que desde luego no voy a decírtelo de cualquier manera, ni estando tú de cualquier manera. Entonces eso también es inteligencia emocional. Saber confiar en que siempre hay un mejor momento para decir las cosas y una mejor forma y desde luego una mejor capacidad de recibir eso, ¿no? Entonces al final es la seguridad que tú vas adquiriendo como persona en tu trabajo, en tus relaciones, en tu relación de pareja, también con tus padres. Tener una buena relación con tus padres es importante para tener una buena relación con tus hijos. Y yo sé que hay papás, mamás que no tienen muy buena relación con sus padres por muchos motivos, y eso, si no se pone en orden, puede estar interfiriendo en la relación con los hijos. Que hay que diferenciar entre el que necesite perdonar a sus padres, que no siempre porque yo perdone quiere decir que voy a tener una buena relación con ellos. ¿Sí? Sí, es un tema que a mí verdaderamente me apasiona. Yo el día que entendí que mis padres lo habían hecho lo mejor que sabían, se perdonó todo, ¿no? Mientras tanto, lo único que queda es juicio. ¿Alguna estrategia que le podamos dar a esos padres y madres que nos escuchan también para facilitar esto? Porque nosotros ya empezamos a tenerlo claro, ¿no? Si no soy capaz de sanar la relación con mis padres, ¿cómo voy a sanar la relación con mis hijos, ¿no? ¿Alguna técnica, alguna herramienta muy sencilla que ellos puedan coger hoy y empezar a aplicar desde ya? Para mí la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una buena salud emocional. Y eso parte muchas veces
por entender que yo no tengo por qué saber ser padre si en realidad solo sé ser hijo. Y para poder ejercer ese rol educativo del que hablábamos, tengo que también experimentar sanidad emocional. Y no, hay personas que necesitan ir a terapia, pero no todo el mundo necesita ir a terapia, pero sí todo el mundo necesita sanar. Tú puedes a lo mejor formarte, leer, escuchar un podcast maravilloso como este y otros que tenéis. Puedes ir a pues, unas jornadas formativas, un campamento como los que organizáis, que también trabajáis con las familias, maravilloso ese proyecto. Y en la medida que tú vas entendiendo, vas cambiando internamente, vas encontrando paz, vas encontrando seguridad, vas encontrando equilibrio. Y entonces llega un momento que el conflicto no te abruma. El conflicto lo puedes mirar de frente, le das un espacio, le das un lugar. Entonces, hay que entender que en el conflicto es donde yo tengo la oportunidad de saber qué es lo que mi hijo necesita de mí. Y a lo mejor lo que mi hijo necesita de mí es asegurarse que voy a estar disponible y que va a poder contar conmigo siempre. A veces los hijos, a través del mal comportamiento, lo que quieren asegurarse es que el amor es incondicional. Y entonces separamos la conducta del amor. Entonces, porque te amo me quedo, ¿vale? Porque te amo cuentas conmigo, porque te amo estoy disponible, pero por supuesto también marco límites, te digo que no. Pero sí lo que quiero transmitir es que a veces no es que haya tips, pautas que podamos aplicar, sino que a veces es desde dónde aplico la pauta que aplico. Porque decir no es importante, pero es que hay gente que dice tantas veces no que habrá que decir alguna vez sí, ¿no? Entonces, cómo digo lo que digo, desde dónde lo digo desde el miedo, desde la seguridad, desde la confianza. Entonces, yo sí que me gustaría poner el foco en que un padre, una madre con salud emocional, con sanidad, habiéndose hecho consciente de sus heridas de infancia, que son los traumas complejos, habiendo a lo mejor hecho terapia o habiendo invertido tiempo en formarse, ese papá o esa mamá está en mejor disposición de escuchar, de conectar con su hijo, de comprender que más allá de la conducta disruptiva, agresiva, violenta, hay un niño deseando ser acogido, acompañado, disciplinado, entendiendo que la disciplina es algo que te enseña a crecer, ¿no? No algo que te daña y te rompe. Qué bueno, Leticia, todo lo que dices. Yo siempre lo he creído que cualquier ser humano necesita un trabajo personal. Y ese trabajo personal, sobre todo cuando quieres ser padre o madre, es cuando da sus frutos, ¿no? Mucha gente me dice, ¿pero para qué sirve la conciencia, no? Pues la conciencia sirve para aplicarla cuando te estás divorciando, cuando hay un conflicto, cuando tienes un hijo y hay un problema, ¿no? Para acompañar desde la conciencia. O sea, es muy interesante lo que dices. Leticia, todo lo que estamos hablando al final se refleja en tu segundo libro, Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Es que ya solo el título a mí me deja alucinado, ¿no? Sí, cuando lo pensé dije, pero seguro que este título ya existe porque es que está completo, lo dice todo, sí. ¿No? Y bueno, y al ver que no había ningún libro con ese título, dije, para mí. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Claro, muchas veces el problema es que queremos encaminar al adolescente sin un trabajo previo. Claro. ¿Cómo lo solucionamos? Yo soy madre de dos varones adolescentes de 14 y 18 años y estoy bastante tranquila, pero porque he hecho mis tareas, por así decirlo. Eso no quiere decir que no tenga problemas, sino que cuando surgen los vivo como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y sí que veo interesante que cuando tú tienes un hijo adolescente mires hacia su infancia para analizar con unos ojos críticos y con curiosidad qué es lo que en su momento hice que pensaba que estaba bien hecho, bien enfocado, que lo hice desde esa conciencia y que quizás ahora con lo que he aprendido o con lo que veo en mis hijos, pues quizás no estaba tan bien enfocado, ¿no? Desde esa mirada crítica, curiosa y compasiva.
Y creo que hay que tener conversaciones con los hijos de, mira, yo en su momento hice esto porque creí que era lo que tú necesitabas, ahora lo estamos hablando, tú me estás diciendo que tienes un mal recuerdo o que aquello lo viviste mal y yo te agradezco que lo hablas conmigo porque yo así tengo la oportunidad de entenderlo porque no sabía que esto te había dañado. Entonces, cuando tú tienes conversaciones de estas, te permite reparar una relación de algo que no lo hiciste conscientemente, pero que ahora desde este aprendizaje dices, pero bueno, si te hizo daño, desde luego que no se puede quedar ahí, ¿no? Y ya continuamos, no te vas a quedar ahí anclada, ¿no? Hay muchos padres que confunden castigo con consecuencias. De hecho, dicen, yo no castigo a mis hijos, yo aplico consecuencias. Es uno de los puntos que había marcado el otro día hojeando el libro en casa. Claro, haces una pregunta fantástica, ¿no? ¿Sabías que el castigo no es aquello que le quitas para que aprenda? Es el cariño que le retiras cuando te enfadas. Esto me parece brutal. Sí. Hay que diferenciar entre amor incondicional y cariño. El amor incondicional no se puede retirar porque no es algo que tú tienes, sino es algo que tiene que ver con el vínculo. Entonces el amor incondicional va más allá del comportamiento de tu hijo y además es algo que afortunadamente, salvo excepciones, todos los padres y todas las madres sentimos desde ese deseo y necesidad de cuidar a nuestros hijos, ¿no? Pero el cariño es algo que sí puedo perder. Porque el cariño, al fin y al cabo, es una emoción. ¿Cómo me siento yo en este momento? Estoy enfadada. Si estoy enfadada, es muy difícil que puedas sentir una emoción tan contraria como es la paz, la tranquilidad, ¿no? La confianza. Entonces, sí que el amor no lo vamos a retirar porque es incondicional, pero el cariño sí. Entonces, muchas veces el niño lo que ve es que lo que siente es que no le queremos porque no siente el cariño que en ese momento no podemos sentir, porque estamos tan enfadadas que entonces lo que estamos transmitiendo es rabia, ¿no? Entonces sí que necesitamos diferenciar entre amor y cariño. El amor no se puede perder porque es incondicional, pero el cariño sí, porque si estoy enfadada y no me estoy sabiendo regular, ¿cuál sería el ideal? Llegar a sentir una emoción tan intensa como es la rabia, poderla regular de tal manera que el niño no perciba que yo le he dejado de querer, porque yo sea capaz de comunicar las cosas de tal manera que el niño no sienta que le he dejado de querer. De ahí la importancia de diferenciar entre castigo y consecuencia. Entonces, claro, hay padres que dicen, yo no castigo a mis hijos, aplico consecuencias, pero en el fondo están castigando porque lo están haciendo desde una emoción no regulada y lógicamente no están transmitiendo cariño y el niño no tiene la capacidad en ese momento de recordar que el amor de sus padres no está en juego, ¿sí? Pero el cariño sí, porque en ese momento sus padres no se están sabiendo regular emocionalmente. Siento que hay que estar muy maduro como padre para poder transmitir esto a los hijos, porque claro, nosotros vemos la evolución de ellos, estamos hablando todo el rato, papá, mamá, de que tener un niño, que luego se convierte en un jovencito, que luego es un adolescente, que luego es un adulto, pero claro, nosotros como padres también hemos sido padres niños, padres juniors, padres que vamos creciendo y evolucionando como padres, padres que nos convertimos en adultos a nivel de padre. No sé ni siquiera cómo explicar esto, pero hay una evolución en nosotros como padres. Claro, ser capaz de reconocer, oye, hijo, hija, en mi etapa de niño como adulto, como padre, yo no sabía hacer esto. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero qué importante, ¿no? Poder ser capaz de decir esto a nuestros hijos. Claro, la madurez emocional la vamos adquiriendo. Yo ahora mismo no me comporto igual que hacía hace 10 o 15 años, pero sí es verdad que se convierte en un idioma. Entonces, a mí hay gente que me pregunta, ¿pero tú todo lo que enseñas también lo practicas en tu casa? Pues desde luego que lo procuro y la mayoría de las veces sí, pero si alguna vez no lo consigo es parte de mi proceso de aprendizaje y decir, no lo vivo mal, no me siento culpable por ello, sino que como soy responsable asumo un poco qué es lo que tengo que mejorar. Pero cuando se convierte en un idioma, tú no sabes hablar en otro idioma, tú no sabes hablar sin respeto. Tú no sabes hablar sin cariño, tú no sabes hablar sin regulación emocional, porque para empezar, desde el amor que sientes por tus hijos, sabes que quieres que se sientan bien cuando tú te comunicas con ellos, porque si no la escucha por su parte está digamos, en riesgo. Si yo quiero que mi mensaje llegue a mis hijos, tengo que saberlo poder comunicar, ¿no? Entonces, cuando se convierte en un idioma, va a haber momentos que pierdas los papeles, que te desregules, que el enfado que sientes no lo consigas, digamos, equilibrar, pero
eso va a ser anecdótico, cada vez menos, vas adquiriendo esa fortaleza interior. Entonces, cuanto más hablas en este idioma, pero contigo mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tu entorno, con tus padres, ¿no? Entonces, más fácil te resulta trabajar contigo en una situación de vínculo, que muchas veces ahí es donde sale lo peor de nosotros. Totalmente de acuerdo, Leticia. Y es muy bonito lo que dices, ¿no? Aceptarnos como padres y como madres en un constante proceso evolutivo. Yo no soy el mismo padre que hace 15 años, ni posiblemente sea el mismo padre que voy a ser dentro de 10. De hecho, yo experimento esos cambios a nivel interno, ¿no? En mi soledad, en mis pensamientos, en mis reflexiones, lo vas notando, ¿no? Pero qué bonito es darle conciencia. Esto forma parte del camino, ¿no? Acudo de nuevo a tu libro porque es que de verdad que me ha parecido muy interesante. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Es demoledor una frase de 4 palabras. Educar es estar disponibles. Y se acabó. Así de Y lo fácil. pones, ¿eh? Educar es estar disponible. ¿Estamos disponibles los padres hoy en día en este mundo tan atareado? Estar disponible no es decir sí siempre que mi hijo me llama. Estar disponible es que mi hijo sepa que cuando pueda voy a estar disponible. Es decir, puede ser ahora de forma inmediata, pues porque me llamas y estoy y hablamos y te escucho y resolvemos el problema y lo hablamos. O puede ser, mira hijo, lo que me estás contando es súper importante y me gustaría ponerte toda la atención. En este momento tengo una serie de preocupaciones que necesito resolver. Te agradecería que me esperaras a la tarde o en la noche para darte la atención que tú te mereces, porque ahora mismo es que las preocupaciones que tengo no me permiten ponerte esa atención que tú necesitas. Eso es estar disponible, pero no es estar ya. Entonces también eso es una forma también de marcar tiempos, de comunicar, de priorizarte tú en momentos donde también tú tienes un lugar, y cuando un hijo ha aprendido a esperar porque sabe que puede contar contigo, entonces puede ser paciente, porque si no la frustración llega cuando no respondo a sus, digamos, demandas, ¿no? Entonces, la disponibilidad es, puedes contar conmigo siempre, y ahora vamos a hablar, ¿vale? ¿Cuándo voy a poder estar disponible para ti? Claro, sí, totalmente de acuerdo. No se trata tanto de una disponibilidad inmediata de estar presente y de estar ahí, sino es una disponibilidad emocional para escucharte, para atenderte y poder darte lo mejor de mí, ¿no? Sin embargo, muchas veces yo siento que los padres, y me lo comentan muchos, es que, oye, me gustaría estar más presente, me gustaría estar más ahí. Yo simplemente les digo, oye, no se trata de la cantidad de tiempo que pasas con tu hijo, sino tiempo de calidad. ¿Qué es para ti ofrecer a los hijos tiempo de calidad? Eso tiene que ver mucho con cómo estoy yo conmigo mismo. Cuando hablamos de bienestar emocional, que el concepto va más allá de la felicidad, ¿no? El bienestar emocional es estar conectado conmigo y con los demás. Entonces, hay veces que estamos juntos, pero estamos desconectados. También podemos estar cada uno con el móvil o con un libro. Es decir, entonces, cuando yo estoy conectado conmigo, me va a resultar mucho más fácil conectarme contigo, y a lo mejor, aunque no te dé tanto tiempo, tanta cantidad de tiempo, para ti a lo mejor va a ser suficiente, porque al estar conectados, lo que te hago sentir te fortalece internamente. También es cierto que el niño, cuanto más pequeño es, más tiempo de cantidad necesita, ¿vale? Y en la medida que va creciendo, es adolescente, no te demanda tanta cantidad, pero sí, ¿no?, que se mantenga la calidad, porque tan importante es la cantidad como la calidad cuando son pequeños. Cuando van creciendo, la cantidad va disminuyendo y la calidad se tiene que mantener. Pero al final tiene que ver mucho, la presencia tiene que ver mucho con la conexión. Cuando yo estoy conectado conmigo, estoy conectado con mis emociones, estoy equilibrado internamente, lo que yo te dé va a partir de algo que está en orden. Entonces a lo mejor no necesitas tanto de mí, porque la sensación de que cuentas conmigo te acompaña todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí eso es la presencia. Leticia, súper interesante todo lo que estamos hablando y hay un par de preguntas que te tengo que hacer antes de ir terminando con este encuentro tan increíble. Papá, mamá, tomar apunte porque vamos a hablar de algo que al menos a mí me genera siempre mucho interés, ¿no? ¿Cómo diseñamos en casa
un espacio para que haya un verdadero diálogo emocional? Pero cuando digo verdadero es de verdad. Vamos a diferenciar entre la educación emocional que se practica en una escuela, que se pueden llevar a cabo programas de educación emocional de forma sistemática, pues 2 sesiones semanales, donde se trabajan a través de actividades, juegos, dinámicas, todo el tema emocional, para que esos niños vayan desarrollando estrategias, herramientas, recursos y demás. La familia tiene que ser un entorno diferente, se trabaja a través de la parentalidad positiva y sí que podemos tener cuentos, podemos ver películas con un mensaje que tenga valores, pero lo más interesante es lo cotidiano. Entonces, lo cotidiano siempre está tildado de conflicto. Porque en el día a día el niño muchas veces tiene que hacer las cosas sin sentirlas, sin desearlas, sin quererlas. Es decir, tengo que comer porque es la hora aunque no tenga hambre, tengo que comer algo que me conviene aunque no me guste, tengo que irme a duchar cuando quiero jugar, tengo que irme a dormir cuando tengo sueño. Entonces, esas son las rutinas que generan siempre mucho conflicto. Lo ideal es que yo viva el conflicto como parte del entrenamiento emocional de mi hijo. Y hay muchos papás que dicen, bueno, nos hemos enfadado mucho, ¿cómo podemos hacer la próxima vez para no enfadarnos? Claro, es que no es que enfadarse sea malo, sino que el enfado tiene que ver con la vivencia del niño, que esa no va a cambiar, porque en realidad yo ahora lo que quiero es jugar y hacer algo que es bueno para mí, pero que no lo estoy deseando, genera ese conflicto. Entonces, muchas veces es cómo yo respondo a ese conflicto lo que va a generar en el niño el aprendizaje emocional. Y luego es verdad que hay momentos de conexión a través del cuento, del juego libre, del tiempo compartido en familia, que eso genera también mucho vínculo. Pero lo que sí que quiero transmitir es que la educación emocional en familia es diferente a lo que se trabaja en aula, ¿vale? Y que sobre todo se trabaja a través del conflicto. Que el conflicto tiene que tener un lugar en la familia, que tiene que ser bienvenido, que no hay que tenerle a lo mejor tanto miedo como si fuera malo el habernos enfadado o el tener que evitar el conflicto, porque ese es otro problema que tienen las familias, es evitar el sufrimiento de los hijos, ¿vale? Y para evitar el sufrimiento lo que hacen es evitar los conflictos. Entonces hay que diferenciar. Sufrimiento es no tener con quién contar o no tener a quién contar lo que me abruma, lo que me da miedo, lo que estoy sintiendo. La frustración realmente es algo necesario para madurar, para entrenar mis competencias emocionales. Entonces, desde la familia, ¿qué podemos hacer? Terminar el día, digamos, con un abrazo, con un cuento, con un momento de cariño, con un momento de conversación, contar algo bonito que nos ha pasado durante el día, compartir un momento de agradecimiento, vivir un momento de final de día que nos conecte emocionalmente. Porque muchas veces, como hay un conflicto, nos vamos a la cama enfadados, no nos da tiempo de regularnos y el niño con lo que se queda es con ese momento que él lo traduce como hay algo malo en mí para que mi madre no me quiera, en lugar de entender que simplemente es un conflicto que la madre o el padre no ha tenido tiempo suficiente para encontrar la calma y que al final ya se hace tarde, estamos todos cansados y nos vamos a dormir. El niño con lo que se queda es hay algo malo en mí para que mi madre no me quiera. Entonces, bueno, yo lo que diría es que sí que en la familia se pueden crear muchos momentos para el diálogo, para el juego, para momentos de conexión a través de cuentos, pero que lo más importante es cómo gestionamos los conflictos. Sí, es una parte vital. Padres, madres, Leticia Garcés lleva muchos años haciendo talleres, haciendo cursos, entregando herramientas a esos padres en ella y precisamente introduciendo dinámicas, ¿no?, que podemos hacer en los hogares. Si tuviéramos solamente que ofrecer una, has dado muchas ahora mismo, ¿no?, pero una dinámica, una herramienta de cara a la inteligencia emocional en la familia, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que más te gusta? El diálogo y la escucha activa. Y el diálogo no es que yo tengo necesidad de contarte algo y entonces te lo cuento de cualquier manera. El diálogo es generar ese espacio seguro donde ese niño o ese adolescente esté en condiciones de hacer algo constructivo con lo que yo le digo. Entonces, una cosa es el diálogo, otra cosa es sermonear. Entonces yo hablo del diálogo. El diálogo también puede ser silencioso. El diálogo puede ser una mirada, puede ser preparar el corazón de tu hijo para recibir una información que necesita para madurar.
Entonces, el diálogo y la escucha activa son muy importantes. Pero no es te voy a decir para que tú aprendas, sino voy a preparar el espacio, el ambiente, el clima, para que puedas recibir una información que yo espero y confío que hagas algo bueno con ello. Es como dar consejos, ¿no? Que ya sabemos que no hay que darlos, porque no siempre el consejo que tú tienes, por bueno que sea, le sirve a esa persona para mejorar una situación, porque a lo mejor no está preparada para ello, ¿no? Pero sí que pienso que el diálogo y la escucha activa son fundamentales para que ese niño, ese adolescente, haga algo bueno con lo que tú le puedas aportar. ¿Tú crees que el día que los padres de verdad escuchemos a nuestros hijos y nos callemos para interiorizar de verdad lo que nos están contando antes de hablar, daremos un paso grande? Quizás cuando entendamos que mis hijos no son míos, que no me pertenecen, que no son de mi propiedad, que no tengo por qué trasladarles ni mis frustraciones ni mis sueños, que son seres independientes, que yo he tenido el privilegio de acompañarles unos años y que habrá cosas que hagan que me harán sentir feliz, orgullosa, pero ese orgullo será, digamos, me siento feliz por ti, por lo que has conseguido, pero desde luego no es mérito mío. ¿Sí? Porque eres un ser independiente de mí y me alegro que algo de lo que yo haya hecho por ti todos estos años haya un poco, se haya, digamos, convertido en ese éxito o en ese logro o que tú hayas alcanzado, ¿no? Me alegro por ti, pero no eres mío, no me perteneces. Y entonces, desde esa idea, ¿vale? Lo que podemos hacer es acompañar, guiar, instruir, pero dejar que tomen decisiones cuando tengan la capacidad y la madurez para tomarlas. Pero bueno, en la medida que van creciendo, pues al principio a lo mejor le puedo dar a elegir, vamos a poner un ejemplo sencillo, si yo quiero que coma fruta, le puedo dar a elegir entre dos frutas distintas, porque yo quiero que coma fruta, ¿no? Luego ya a lo mejor le puedo dar a elegir entre una ropa y otra, siempre y cuando sea una ropa deportiva. Y luego ya con el tiempo le iré guiando para que vaya tomando otras decisiones. Pero claro, ese niño ha tenido que tomar decisiones en su vida pequeñas, ¿no? Para luego poder tomar decisiones más importantes. Papá, mamá, vamos a ir terminando este podcast tan especial con Leticia Garcés. Lo vamos a hacer con un pequeño juego, ¿no? Un pequeño juego de roles. Leticia, imagínate que eres una niña de 12 años, has tenido un mal día en el colegio, has venido un poco frustrada porque no has entregado una serie de tareas y yo como madre preocupada, bueno, pues me acerco a ti y simplemente te digo, hija, ¿qué te pasa? Te veo triste. Me ha dicho la profesora que no has entregado las tareas. Pues nos podemos encontrar una niña que pone el foco fuera y entonces se queja de la profesora, habla mal de la profesora, se enfada, o una niña que miente, o una niña que se repliega porque en el fondo no quiere contar lo que le pasa, entonces puede poner excusas. Te puedes encontrar diferentes reacciones y lo que sí es importante es que entendamos que mucho de eso tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces hay niñas que si se sienten atacadas, no es el caso porque tú has hecho una comunicación bastante asertiva y respetuosa, pero si yo me siento atacada, mi sistema nervioso va a querer atacar o bien huir para ponerme a salvo. Pero también tenemos niñas que se van al parasimpático, que es cuando me disocio, me desconecto, digamos que desconecto de lo que estoy sintiendo en el cuerpo para poderlo soportar. Entonces hay muchos niños y niñas que en los colegios están sintiendo tanto miedo, bien por temas de acoso escolar, violencia escolar, porque sienten miedo a una profesora que es muy autoritaria, o porque son muy introvertidas y entonces no se atreven a tener iniciativa, levantar la mano, exponerse públicamente, o porque salen a la pizarra y entonces se ríen de ellos públicamente. Y cuando esto sucede, los consejos que damos tienen que ser también muy respetuosos, porque si tú le dices a tu hija, habla con la profesora, explícaselo, pide ayuda, siempre que le pedimos a un niño que salga fuera sin tener en cuenta que en realidad lo que está experimentando tiene que ver con su sistema nervioso en parasimpático, en bloqueo, en parálisis, pues probablemente esa niña no se sienta comprendida por sus padres. Entonces, la forma de ayudar a todas esas niñas o niños que no piden ayuda
¿vale? Muchas veces es entendiendo lo que sí están siendo capaces de hacer. Vale, pues yo veo que tú no te has atrevido a preguntar a la profesora porque no tienes mucha confianza con ella, porque es verdad que ya me has contado otras veces que a veces es verdad que tiene un tono muy fuerte y entonces no tienes tanta confianza para hablar con ella, pero bueno, lo estás hablando conmigo, qué bien que vamos a buscar una solución juntas y ahí estamos, por un lado, poniendo el foco en lo que, en cómo tú te sientes en el aula o con esta persona y luego también poniendo el foco en, pero mira, estás siendo ahora valiente en hablarlo conmigo o estás dándome la oportunidad de saber lo que te pasa, ¿no? Entonces, poco a poco, ella va ganando seguridad en sí misma y irá probando otras estrategias que le vayan funcionando a ella en sus relaciones y teniendo en cuenta cómo es ella, ¿no? Claro, porque entiendo que muchas veces también, y esto es importante que lo entendamos como padres, sorprendemos demasiado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque poseemos una información que ellos entienden que no tenemos, ¿no? Cuando llega un hijo a casa y después de saludarlo y tal, lo primero que le soltamos es, oye, me ha dicho el profesor que no has entregado las tareas. Es como, wow, ¿cómo se ha enterado? Pero si ha sido hace una hora, 2 horas, ¿vale? Como también nosotros tenemos que saber utilizar esa información. Es información valiosa que nos puede ayudar a conectarnos con nuestros hijos o a separarnos con nuestros hijos, ¿no? Saber elegir el momento. Y también preparar al hijo para que pueda recibir esa información, porque lo que yo quiero es una respuesta que le haga ser responsable. O sea, no quiero que sepa que me entero de todo y que a mí no me puede engañar y que si no me lo cuenta él me va a contar el profesor. No, no es una cuestión que tiene que ver conmigo, sino que aquí hay un comportamiento que no está siendo responsable y entonces tenemos que buscar una solución, ¿no? A veces es otra mirada. Fantástico. Leticia, lo vamos a dejar aquí, en la necesidad de crear, de idear una nueva mirada para observar a nuestros hijos, ¿no? Y a nosotros mismos como padres. Ha sido un placer conversar contigo. He estado muy a gusto, Javier. Me ha encantado la invitación. Le agradezco muchísimo el que me deis la oportunidad de compartir con otras personas pues todo lo que tiene que ver con una infancia bien tratante y una adolescencia bien encaminada. Gracias por venir. Padres, madres, si tuviera que sacar 2 conclusiones de la conversación que hemos tenido con Leticia, me ceñiría al título de sus libros. La primera, una infancia bien tratada va a generar adolescentes bien encaminados. No tengamos ningún miedo a ir trabajando con ellos desde que son pequeños, ¿no? Y segundo, no tengamos miedo a formarnos como padres. Lo hemos hablado con ella, todos lo intuimos. Si no nos formamos como padres, estamos condenados a repetir lo que ya sabemos que son los patrones que hemos heredado, nuestras creencias limitantes. Entonces, de verdad, una sincera invitación a seguir desarrollándonos como padres, porque sin duda alguna es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, seguirnos en redes sociales. Estamos aquí para acompañaros. Gracias.